Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Sale, entonces empezamos con una serie nueva, Filemón. Ahora es un libro bien pequeño, pero vamos a pasar 3 semanas estudiando el libro de Filemón. Es un libro que la verdad está padrísimo cada vez que lo leo, y ahorita que estaba estudiando para las predicaciones, es un libro que nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a pasar 3 semanas en Filemón, después vamos a pasar ahí el Evangelio de Juan. Vamos a adentrarnos a lo que es Pascua. No sé si te has encontrado en tu vida en una situación inesperada que jamás te imaginaste que llegaras a ese lugar, a esa situación, tal vez por consecuencias buenas, por consecuencias malas, pero estás justo en ese momento y le dices a Dios: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy experimentando esto? Hace muchísimos años, cuando era joven, estaba de novio con mi ahora esposa Rebeca. Estaba estudiando en otro país, en Estados Unidos, y yo me quedaba para pagar por el lugar, para sostenerme. Trabajaba los veranos, no me alcanzaba para venir a visitar a mi familia, no sé, las Navidades. Entonces me salía más barato quedarme allá a trabajar, y durante esos veranos comía sardina. Todos los días comía sardina. Yo la amaba, ahorita ya no la puedo ver, pero comía sardina con galletas, con pan, con bolillo. Comía Maruchan. Ya después, cuando quería ser un poco más sano, le echaba salsa Valentina, limón, porque limón es verdura. Entonces ahí balanceaba mi dieta. Pero un día, un año, un verano, la familia de mi esposa iban a ir a Colorado. Yo en mi vida había ido a otro lugar, estaba ahí como metido en ese lugar donde estaba estudiando. Entonces ellos se van a ir a Colorado. Tal vez mi suegro me vio muy necesitado y me invitó a vacaciones ahí con ellos. Entonces me dijo que me iba a pagar todo, y si gratis, hasta puñaladas. Entonces voy ahí de gorra y la paso padrísimo, ¿no? Pero los últimos días de las vacaciones a mí no me habían dicho que iban a ir a los Rápidos de Colorado.
yo no sé nadar, no me gusta el agua y me da muchísimo miedo el agua. Ahora iban a ir a un lugar que se llama los Rápidos Blancos de Colorado. Ahora se le llaman blancos porque el agua va tan rápido y va chocando en las piedras que el agua está toda espumosa, está muy blanca. Así de rápido va el agua en esos rápidos. Y no me habían dicho eso, me invitan y bueno, ya habían pagado por mi boleto, entonces pues me subo a la lancha. Todo iba bien hasta que veo cómo se llama ese lugar y cómo se llama esa agua, cómo está esa agua de blanca que tan rápido iba. Y me puse un poco nervioso cuando empecé a ver a hombres con leggings. Ahora, no sé oficialmente cómo se dice, licras, compresión o lo que sea, pero son así de esos como trajes bien apretados. Y bueno, me puse a pensar en ese momento, ya para que un hombre se vista con leggings es porque en verdad se lo está tomando muy en serio. Entonces, aquellos que se van a meter al agua se lo están tomando ya muy en serio, ya son gente con experiencia, estaban bien fuertes, utilizaban equipo, no sé, ya como más profesional. Yo iba con mis chanclas, con mis pantalones remangados, con mis uñas largas, o sea, yo no iba preparado. Entonces ya va la gente ahí, se sube, todos bien equipados, iban ahí equipos, iban ahí banderas de diferentes nacionalidades, iban a entrenar y yo estoy diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me encontré? ¿Por qué me encontré aquí? ¿Qué está pasando? Ahora, en ese momento estaba en un lugar inesperado, haciendo algo totalmente inesperado. Y es la misma situación en la que está Onésimo, está Pablo, está Filemón. No están en los Rápidos de Colorado, pero están en una situación que jamás imaginaron estar. Vamos a ver en esta prédica un poco del contexto histórico, del contexto social, de lo que está pasando en esta situación. Nos vamos a adentrar hasta la segunda y la tercera prédica. Hoy vamos a ver nada más los primeros 3 versículos, la salutación o el saludo de Pablo. Vamos a ver esos primeros 3 versículos, pero déjame platicarte un poco de esta situación inesperada en donde se encontraban. Pablo le escribe a Filemón, su amigo, porque se encuentra en una situación inesperada, se encuentra que conoce a Onésimo y entonces se da cuenta que entre Onésimo y Filemón hay discordia, hay una relación fracturada, hay traición, hay dolor, hay vergüenza, hay deshonra. Y entonces Pablo está en esa situación inesperada de tratar de solucionar una situación difícil. Filemón está en una situación totalmente inesperada donde está sufriendo la deshonra, la vergüenza de toda una iglesia, de toda una ciudad por lo que está aconteciendo, que no tuvo nada que ver con lo que está aconteciendo. Onésimo se encuentra en una situación totalmente inesperada donde es esclavo de Filemón y huye, y en su huida Dios milagrosamente lo alcanza, conoce a Cristo y ahora tiene que enfrentarse con la realidad de que hay un hermano que ofendió, un hermano que traicionó. Y entonces todos están en este triángulo de situaciones que no hubieran preferido estar, que no hubieran esperado estar. Y vemos cómo es que el Evangelio va resolviendo estas situaciones. Déjame contarte un poco de Filemón. Sabemos que Filemón seguramente era una persona de bastantes recursos. Pensamos eso porque Filemón tiene una casa lo suficientemente grande como para reunirse como iglesia en su casa. Pablo, cuando lo saluda, le da gracias por su hospitalidad, porque la iglesia de Colosas se está reuniendo en su casa. En esos tiempos no era algo común. La hospitalidad no era algo común, era muy difícil. Una de las cosas que lo hacía difícil eran los espacios limitados. Eran casas muy austeras, muy pequeñas. Pero Filemón tiene una casa lo suficientemente espaciosa como para recibir a varios hermanos. Vemos también que Filemón tiene recursos porque Filemón tiene la capacidad de poder tener siervos o esclavos. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que significa la esclavitud en ese tiempo y te estoy diciendo todo esto no nada más para
para ver que la historia es interesante, pero vamos a atarlo todo durante la prédica, la importancia que tienen estos datos curiosos. Entonces Filemón es una persona de recursos, tiene una casa grande, tiene la habilidad de tener a varios siervos, a varios esclavos. La epístola de Filemón es una de las más pequeñas, la más pequeña del Nuevo Testamento, tiene 24 versículos nada más. Se escribe ahí en la década de los 50 después de Cristo. O sea que son 20 años después de que Cristo resucita y asciende, entonces pasan 20 años en que la iglesia está creciendo como iglesia, está aprendiendo cómo es que el evangelio va cambiando sus vidas. Entonces están ahí en una situación delicada. Filemón está en Colosa. Filemón conoce a Pablo. No sabemos cómo conoce a Pablo, pero seguramente no lo conoció en Colosa porque Pablo no ha ido a Colosa. Incluso cuando Pablo escribe la epístola a los colosenses, Pablo le escribe a su amigo Epafras y reconoce que no ha ido a Colosa, y entonces Pablo está escribiéndole a hermanos que nunca ha visto. Pablo no ha ido a esa ciudad, pero entonces conoce a Filemón. Seguramente lo conoce en un lugar de viaje, tal vez en Roma, tal vez en Éfeso. Filemón tiene los recursos para viajar, entonces por la diosidencia de Dios, por la coincidencia de Dios, por la soberanía de Dios, Filemón llega a conocer a Pablo. Pablo llega y le predica el evangelio a Filemón. Filemón conoce a Cristo. Está sufriendo lo que es una traición, un robo, un engaño. Filemón tenía a Onésimo. Onésimo era un esclavo. Onésimo escapa y en su huida seguramente Onésimo le roba algo a Filemón. Lo sabemos porque mira, fíjate ahí en el versículo 18. Si te ha perjudicado o te debe algo, la inferencia es, no es que sí, sino lo ha hecho, cárgalo a mi cuenta. No solamente eso, sino que los siervos no eran baratos, los esclavos no eran baratos. Aguanta ahorita si estás diciendo, ok, pero bueno, ¿qué onda con la esclavitud? Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ver primero las cartas con las que Pablo está lidiando. El tener un esclavo, el tener un siervo no era algo barato. Tenías que pagar por ese esclavo, valían muchísimo. Ahora, tú podrías llegar a ser esclavo en ese tiempo por varias razones. No era una esclavitud como la que se veía ahí en los 1500 en la América colonial. No era una esclavitud racial. No era una esclavitud de discriminación. No era una esclavitud necesariamente violenta, opresiva. No era bonita, pero no era como la que se vivía en la América colonial. Podías llegar a ser esclavo porque tenías una deuda bien grande. Entonces, si te aventabas, no sé, una tanda en Electra por un plasma, después no te alcanzaba para pagarlo. Entonces, te hacías siervo del dueño de Electra y hasta que terminaras tu deuda. Podrías llegar a ser esclavo tal vez por expansión. Roma en ese entonces era un monstruo, se estaba expandiendo a más no poder cada vez que ocupaba una ciudad. Entonces le daba incluso la opción a la gente de venir a trabajar para el Imperio Romano. Había otro tipo de esclavitud también que era la gente nacía en esclavitud, de papás esclavos, de mamás esclavas y nacían como siervos. Ahora, en ese entonces, la esclavitud podría llegar a ser como lo que vemos hoy en día cuando tú te empleas con una empresa. Tú trabajas tus horas, te eres remunerado y no pasa nada. Depende del amo que tenías. Si era un amo iracundo, violento, malo, entonces podrías ser sujeto de violación, de violencia física. Pero si tenías un amo bueno, incluso eso era algo deseable para gente que venía de sociedades más bajas, de bajos recursos, donde si alguien tenía varios recursos y una educación buena, entonces yo me podría hacer su siervo, incluso esa persona me podría financiar mi educación, yo después trabajaba, le pagaba lo que había gastado cuando me compró, y entonces era una forma de poder moverse en la sociedad, de poder salir de la pobreza. Algo que complica la situación de Filemón era que era una sociedad bastante conservadora, donde el honor valía muchísimo más de lo que vale ahora.
Entonces, cuando un siervo, cuando un esclavo se escapaba de tu casa, era mal visto porque eras visto como un mal amo, un amo violento, un amo corrupto, tal vez un amo que los abusaba físicamente, sexualmente, que no podría cuidarlos. Ahora, esto se complica porque Filemón es líder de la iglesia de Colosenses. No sabemos por qué es que Onésimo escapa, pero podríamos decir, estar seguros que no es porque Filemón es un maltratador de siervos, porque Pablo lo conoce personalmente y Pablo está animado de ver el testimonio de Filemón. Fíjate el versículo 2, querido Filemón, compañero de trabajo. Ya después en los otros versículos va a dar gracias por el testimonio y por el amor que Filemón tiene para con sus hermanos. Pero fíjate esto, te digo todo esto porque tiene importancia en cómo entendemos la epístola de Filemón antes de siquiera entrar. Filemón está sufriendo vergüenza, no solo en su iglesia, pero en su ciudad, por algo que seguramente no es responsable. No sabemos por qué Onésimo escapa, pero el hecho de que Onésimo escapa, imagínate la situación incómoda en la que se encuentra Filemón en su iglesia, en la ciudad. ¿Cómo es que Filemón está siendo visto por sus hermanos? Tal vez los chismes, tal vez ahí, no sé, los malos entendidos que está sufriendo Filemón. Fíjate entonces que Onésimo escapa, la reputación de Filemón es dañada. Filemón significa amoroso, de Filos, Filadelfia. Filemón significa alguien que se caracteriza por amor. Entonces, este Filemón, caracterizado por amor, pues aparentemente estaba maltratando a sus siervos. Es lo que la gente pensaba. Filemón estaba experimentando vergüenza. Entonces, chécate que Onésimo se encuentra con Pablo. Seguramente se encuentra con Pablo. Ahora te digo todo esto no para dormirte, porque en verdad esto es importante para entender la epístola. Onésimo, en su huida seguramente agarra algo, roba dinero, entonces escapa a otra ciudad, a una ciudad donde Pablo está encarcelado, seguramente Roma. Ahora te digo todo esto porque te voy a poner ahí un mapa. Ahora, podríamos decir que está Colosa, de donde Filemón y donde Onésimo están. Podríamos decir que Onésimo se escapa a Éfeso, que es otra ciudad donde hay una iglesia, pero el problema de esto es que Pablo está en una cárcel. Entonces, Pablo no ha estado en la cárcel en Éfeso. Entonces, por eso concluimos que llega Onésimo, se escapa de Filemón y llega hasta Roma. Ahora, ahí en el mapa, ahí del lado derecho abajo, ahí está lo que sería Israel, lo que sería Judea, lo que sería Galacia, lo que sería donde está el pueblo judío. Después del otro lado, hasta el otro extremo, está Roma. Ahora, arriba de Israel, del lado derecho, está Turquía, donde está Éfeso, Colosa, donde están esas iglesias. Lo más lógico sería que Onésimo, escapando de Filemón, se fuera a una de esas ciudades cercanas, pero fíjate hasta dónde se va, hasta Roma, donde encuentra a Pablo como prisionero. Ahora, ese es el viaje que Pablo hace, ¿te acuerdas? En su tercer viaje misionero hasta Roma, donde su barco se desbarata, donde llega a naufragar. Era un viaje que tomaba meses. El llegar a una de las ciudades que estaba cerca te tomaba una semana. Era como si tú fueras de aquí a Veracruz, pero no había carreteras, era diferente, entonces te tomaba una semana. Pero viajar de donde estaba a Roma, a la capital del Imperio Romano, a una metrópolis, era tener que atravesar el mar Mediterráneo, arriesgar tu vida. Ahora te digo esto porque fíjate la soberanía de Dios. ¿Dónde es que Pablo llega a encontrar a Onésimo? ¿Dónde es que Pablo llega a predicarle a Onésimo? ¿Y dónde es que Onésimo llega a encontrarse con Pablo? ¿Te das cuenta?
Fíjate entonces que la gracia de Dios alcanza a donde sea, a quien sea. Entonces, Pablo está ahí en Roma prisionero. Onésimo va huyendo de Filemón, llega a Roma y se encuentra con Pablo, le predica el evangelio y entonces se da cuenta que este Onésimo a quien estaba predicando conoce a su amigo Filemón y lo conoce porque va huyendo de la casa de Filemón y está en la cárcel junto con Pablo, Pablo predicando el evangelio, Filemón seguramente porque está en una de las suyas, tal vez robó algo, tal vez lo cacharon y entonces Pablo aprovecha ahí para predicar el evangelio. Entonces, ese es el contexto ahí que Pablo se encuentra. Pablo se encuentra en esta situación donde las dos personas tienen buenos argumentos, donde hay un ofendido que tiene un buen razonamiento para su ofensa, donde hay un ofensor que lo escucha y tiene buenos argumentos para las acciones que ha tenido. ¿Te has encontrado en una situación así, donde te sientas con alguien y hay tensión? Hay personas con una relación fracturada y entonces cada una está defendiendo su argumento y esas dos razones te suenan no tan locas y entonces, bueno, ¿cómo nos movemos de aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y es la situación en donde está Pablo. Fíjate que es como si abrieras la ventanita al consultorio de Pablo, Filemón. Te vas a dar cuenta cómo es que Pablo argumenta desde el evangelio para resolver este tipo de cuestiones. Filemón debe de abandonar su orgullo, Onésimo debe de abandonar su temor y últimamente no sirve de nada saber teología grandiosa, leer buena teología, saber de Jesús, saber de la cruz, si al momento de la aplicación el evangelio que sabemos o decimos saber es totalmente incapaz de hacer una diferencia en nuestras relaciones personales. Y entonces Filemón es un libro padrísimo porque vemos cómo el evangelio va afectando la vida cotidiana de los cristianos. Cómo es que en verdad el evangelio es aplicado a los problemas diarios de nuestra vida. No solamente de una forma teórica, pero de una forma existencial. Entonces, si es que Dios reconcilia a los pecadores, ¿qué relevancia tiene yo con las tensiones que tengo con mis hermanos? Fíjate, Colosenses 1, versículo 19-20. Colosenses 1, versículo 19-20. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Por cierto, el que escribe esto es Pablo. Porque a Dios le agradó habitar con él en toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Te das cuenta? Dios le agradó habitar en él, Juan 1, con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una cosa es decir eso, creer eso, memorizarte eso, y otra cosa es estar dispuesto a pasar por alto la ofensa de esta persona y su ofensa me trajo vergüenza y me trajo deshonra y hay un montón de chismes ahora porque esa persona hizo algo y estoy fuera de control de esto. ¿Qué hago como cristiano? Es lo que vamos a ver en Filemón. Fíjate, Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es el evangelio de la reconciliación. Entonces ya no hay ni ricos ni pobres, ni feos ni guapos, ni nacos ni fresas, ni judíos ni griegos. Todos somos uno y deberíamos de vivir así. La iglesia debería de ser esa unidad, esa familia donde lo exterior últimamente es irrelevante, sino lo que nos une es Cristo. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay tensiones? No solo dentro de la iglesia, pero dentro de nuestra familia. Fíjate, hay una carta similar en este tiempo, en este periodo. Te estoy dando, por cierto, idea para si estás buscando ahí nombres para tus primos, tus hijos, tus sobrinos. Fíjate este nombre, Sabianus. Hay una carta que se escribe en este tiempo entre Sabianus y Pliny. Y es la situación en donde Sabianus tiene un esclavo. Es el mismo periodo donde está
Pablo y donde está Filemón y Onésimo. Ahora está esta carta de Sabianos. Sabianos tiene un esclavo. Este esclavo huye y va con su amigo de Sabianos, se llama Pliny, está mejor que Sabianos. Entonces el esclavo de Sabianos va con Pliny y entonces huye porque ya no quiere ser esclavo. Y fíjate lo que pasa. Pliny le escribe a Sabianos y le dice: misericordia trae respeto entre más grande la ofensa. Ahora Sabianos está ofendido, está irado. Un esclavo que se escapaba era digno de muerte, pero su amigo Pliny está abogando por el esclavo y le dice: misericordia trae respeto entre más grande la ofensa. O sea, perdónalo porque eso trae honra. Perdónalo porque eso trae carga dentro de la sociedad. Te ves bien. Y entonces entre más grande la ofensa, pues es más honra, es más noble perdonarlo. Te digo esto porque fíjate cómo es, te diría, algo superficial, una razón superficial para perdonar, pero muchos cristianos tienen este tipo de argumentos para perdonar. Pablo va más allá. Fíjate lo que pasa en la carta de Sabianos y Pliny. Después dice: lo regañé, le advertí y lo amenacé. Últimamente no hay misericordia, no hay perdón. Pero Pablo va más allá. Pablo te está diciendo: no es dejarlo en el pasado, no es ignorar la ofensa, no es pretender que nada pasó, sino es que el evangelio haga una realidad, sea una realidad en mis situaciones, que el evangelio produzca amor, misericordia, amor, misericordia, perdón. Algo interesante en los evangelios es que los discípulos de Jesús están tratando de aprender de Jesús. Y entonces ahí en 3 capítulos seguidos, los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús: ¿cuánto debemos de perdonar? ¿Te acuerdas? Pedro le pregunta a Jesús: oye, Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Jesús dice: 70 veces 7. Y después de ahí, el próximo capítulo, llega Jesús y les cuenta de una parábola de un amo súper rico, de un billonario. Y entonces tiene un siervo, tiene un empleado que el empleado le debe algo al millonario. Pon tú que le debe 200,000 pesos. Entonces el empleado está totalmente desesperado, está triste porque dice: bueno, ¿cómo voy a sacar 200,000 pesos para pagarle a mi jefe? Y entonces llega el jefe y le dice: mira, ¿sabes qué? Me debes 200,000 pesos, pero no te preocupes, lo voy a dejar ahí, voy a absorber la deuda y no te apures por los 200,000 pesos. El empleado estaba a punto de vender a sus hijos, a su familia, a su esposa para poder pagar la deuda. Y entonces el empleado es perdonado por esa deuda. ¿Y te acuerdas lo que pasa? El empleado llega y va con el amigo que le debe 10 pesos, no 200,000 pesos, 10 pesos. Y lo empieza a sangolotear y le dice: desgraciado, ahora me vas a pagar mis 10 pesos porque si no te voy a meter a la cárcel. Se entera el jefe y le dice al empleado que le perdonó 200,000 pesos: oye, ¿cómo te atreves a cobrarle estos 10 pesos si yo te acabo de perdonar una deuda muchísimo más grande? Y después Jesús termina la parábola y le dice: así es aquella persona que ha sido perdonada por Dios y es incapaz de perdonar a los que lo ofenden. Después de ahí no termina la lección de Jesús, porque en el siguiente capítulo los discípulos le preguntan a Jesús, le piden a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y entonces te acuerdas de la oración de Jesús. En un versículo dice: y Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Te das cuenta? Tan central en el evangelio, en el cristiano, es el perdón, que es un fruto del evangelio. Si yo no he experimentado el perdón incondicional, radical, transformador de Cristo, yo soy incapaz de perdonar profundamente, verdaderamente a aquella persona que me ofende. Puedo ser capaz de utilizar estas cosas superficiales. Lo voy a perdonar por honra, lo voy a perdonar porque mi fama, porque mi reputación, para que no me vea mal, pero
Pablo va más allá, no solamente quiere ignorar la ofensa, sino quiere que Filemón ame a Onésimo, quiere que Filemón considere a Onésimo como su hermano. Vamos a ir viendo cómo es que el Evangelio hace todo esto posible. Hay ofensas inevitables en la iglesia, dentro de tu familia. Sinceramente, para mí es un milagro que la iglesia, cualquier iglesia, dure más de una semana sin matarse unos a otros. Ponte a pensar en eso, en serio. Si estamos comprometidos con la realidad de que somos personas egoístas, somos personas ególatras, somos personas egocéntricas y nos juntamos en un cuarto todos con nuestra idea de este es mi derecho, esto es lo que debe de ser y es así y se debe de. Todos, ¿por qué no es que, no sé, hay más asesinatos dentro de la iglesia? Es un milagro, pero es inevitable que dentro de la iglesia haya ofensas, haya relaciones fracturadas. Y entonces siempre está el riesgo de que la iglesia sucumba a este tipo de fracturas. Pero siempre está el Evangelio apuntándonos hacia la dirección correcta, dándonos los recursos correctos, prometiéndonos. El Evangelio, te diría, es lo único suficientemente honesto para afrontar la fealdad de nuestros corazones, en verdad la deformidad de nuestros corazones, sin pretensiones, sin paliativos, y últimamente es lo único que tiene la esperanza suficiente para apuntarnos otra vez hacia la cruz de Cristo. Entonces este es el contexto de Filemón. Este es lo que Filemón está viviendo, lo que Onésimo está viviendo, lo que Pablo está viviendo. Algo interesante ya para entrar a los 3 versículos es que Pablo no hace protestas en contra de la esclavitud. No sé si me entiendes. Pablo no llega a llegar una pancarta. Obviamente Pablo, Jesús están en contra de este sistema. Obviamente, porque incluso dice, si aquel que es libre no se haga esclavo. Obviamente es un sistema nocivo, corrupto, es un sistema que oprime. Pero fíjate, lo interesante es que Pablo no agarra pancartas y se involucra en una marcha contra la esclavitud. No es que necesariamente eso está mal, pero Pablo tiene el mismo método que Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús está predicando el reino, el evangelio, y dice el reino es como esta semilla de mostaza que después aparentemente sin repercusión, pero después toma forma y crece de una forma increíble? A lo que voy es esto, que parte de lo interesante de la epístola de Filemón es que Pablo aparentemente no reacciona en contra de la esclavitud como nosotros nos esperamos, ni tampoco Jesús reacciona en contra del imperio romano como nosotros nos esperábamos, pero fíjate cómo es que lo derrocan desde abajo, desde adentro. Cuando Pablo le dice a Filemón, ámalo y considera a tu hermano, y Onésimo, ámalo y considera a tu hermano, está totalmente destruyendo cualquier noción de esclavitud. Pero a lo que voy es esto, que muchas veces nosotros estamos tentados a pensar que tal vez compartiendo un artículo de una historia medio falsa, medio, no sé, sospechosa en Facebook, o dándole like a un meme, estamos haciendo una diferencia en el mundo. O tal vez si hay, no sé, vamos a hacer una diferencia en contra de, no sé, del matrimonio homosexual, y entonces el día de la familia todos salimos con pancartas. Pero fíjate que últimamente eso no sirve si desde adentro no estás haciendo una diferencia. Por ejemplo, puedes salir con pancartas el día de la familia, pero si tú como cristiano no estás fortaleciendo tu familia, amando a tu esposa, amando a tus hijos, últimamente esa pancarta es más de una de las señales de que los cristianos son hipócritas. Puedes, no sé, aferrarte y ahí protestar y ser, no sé, como de esos trolls en Facebook o lo que sea para cualquier argumento ahí de Dios o lo que sea, pero si no estás amando a tus amigos, si no estás viviendo, puedes
puedes oponerte al aborto, pero si tú no estás viviendo vida de santidad en tu noviazgo, si no estás viviendo tu sexualidad satisfecho en Cristo, si no estás siendo fiel a tu esposa, si no estás sirviendo a tu esposa, si no estás sirviendo a tu esposo, puedes agarrar pancartas, puedes, no sé, tirar memes, puedes hacer burla de las otras personas, pero fíjate que Pablo, en vez de agarrar, no sé, y tirar peñazos o piedradas a aquellas instituciones, fíjate que lo está haciendo desde abajo, con las vidas cotidianas aparentemente sin importancia de los cristianos. Y entonces, si en verdad quieres hacer una diferencia en contra del el matrimonio que no está bajo la voluntad de Dios, fortalece tu matrimonio, ama a tu esposa, sírvela como Cristo amó a la iglesia. Lo mismo para la esposa. Si eres soltero, en vez de tal vez ahí agarrar pancartas del aborto, lo que sea, hazlo si lo crees necesario, pero vive vidas de santidad en medio de tus amigos, que tus amigos vean y se sorprendan de que estás satisfecho en la voluntad de Dios. Porque te aseguro que si estás ahí como súper aferrado afuera, como políticamente activo en cuanto a eso, pero desde adentro te ven que no eres lo que predicas, créeme que no le estás haciendo un favor al cristianismo, ni a Jesús, ni al reino de Cristo. Y es lo que Pablo está siendo congruente con lo que cree, con lo que sabe, y entonces está tratando de transformar las vidas de las personas ahí a primer plano. Entonces, dame estos últimos 10 minutos para ver los primeros 3 versículos de la epístola de Filemón. Fíjate cómo dice versículo 1: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. No tiene ninguna jerarquía. Usualmente dice Pablo, el apóstol de Cristo. En esta ocasión dice Pablo, es una carta personal, no siente la necesidad de poner apóstol. Prisionero de Cristo y el hermano Timoteo. Prisionero de Cristo. ¿Qué significa prisionero de Cristo? Que está atrapado en la voluntad de Cristo, que quiere salir, pero que no puede salir porque es prisionero de la voluntad de Cristo, que está atorado ahí en la voluntad de Cristo. Recuerda que Pablo es prisionero no por robar, por matar, sino por predicar el evangelio. Y fíjate cómo dice prisionero de Cristo. Hay 2 tipos de genitivos, 2 tipos de adverbios posesivos. Yo puedo decir, soy hijo de mi papá. Y ese adverbio está describiendo una relación. No es que mi papá me posee. Sí tiene sentido, ¿no? Entonces estoy describiendo, soy hijo de mi papá. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, está describiendo un adverbio posesivo. Entonces lo que quiere decir es que le pertenece a Cristo, que volicionalmente, que con gozo pertenece a Cristo, y se describe como prisionero de Cristo. La voluntad de Pablo le pertenece a Cristo, su bienestar le pertenece a Cristo, su voluntad le pertenece a Cristo. Ahora, tal vez si yo estuviera ahí, te soy sincero, me vería más como esclavo de Cristo, pero sintiéndome atrapado en la voluntad de Cristo. ¿Por qué me pasa esto? Estoy predicando el evangelio y me meten a la cárcel. Es la última vez que voy a estar en la cárcel en Roma, donde muere. Ahora fíjate cómo se describe: prisionero de Cristo. Es algo totalmente radical que ha cambiado en su corazón. Ahora está procurando la unidad de la iglesia que antes buscaba destruir. Pablo en 1 Corintios 15 se describe como un hijo fuera de tiempo, como alguien que no merecía ser llamado, pero por la gracia de Dios fue llamado. En Hechos 9:5, ¿te acuerdas cuando Pablo está cruzando ahí el desierto de Damasco y se le aparece Cristo? Y entonces Pablo dice, Señor, ¿quién eres? La palabra que aparece ahí es curios, es amo. Y por primera vez, Saulo conoce a Jesús como su Señor. Y desde ahí para el real, fíjate lo que pasa después. Dice, yo soy Jesús a quien tú me persigues. Le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad. Y después dice, y Pablo se levantó y fue. Ya desde ahí la voluntad de Pablo le pertenecía a Cristo. Pablo era prisionero de Cristo, apóstol de Cristo, soldado de Cristo, era hijo de Cristo. No solo describieron una relación, sino
sino sus deseos le pertenecían a Cristo, su voluntad le pertenecía a Cristo, y esa gracia lo había llevado a un lugar totalmente inesperado. Ahora Pablo estaba en la cárcel. No sé cómo vas tú, pero estoy seguro que la gracia que te llamó al Evangelio te ha llevado a un lugar totalmente inesperado. Piensa en la gracia que llamó a Moisés, y Moisés tuvo que estar en el desierto por 40 años. Piensa en la gracia que llamó a Abraham, y Abraham tuvo que esperar con fe, con paciencia por muchísimo tiempo. Piensa en la gracia que llamó a Jonás. Piensa en la gracia que llamó a Jeremías. Piensa en la gracia que llamó a Filemón, ahora llevado a esta situación que jamás esperaba. La gracia que llamó a Onésimo, la gracia que llamó a Pablo. Dios nos lleva a donde no queremos ir. Dios nos lleva a donde no queremos ir para producir en nosotros lo que nosotros jamás podremos producir por nosotros mismos. Dios nos lleva a donde no queremos ir para producir en nosotros lo que jamás podríamos producir en nosotros por nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere producir Dios en Onésimo? ¿Qué es lo que quiere producir Dios en Filemón? ¿Qué es lo que quiere producir Dios en Pablo? ¿Qué es lo que quiere producir Dios en ti? ¿A dónde estás? ¿Te lo esperabas? ¿Estás resentido? ¿Estás agradecido? ¿Estás anhelando que Dios produzca en ti lo que tú jamás puedes producir? Versículo 2 y 3. A la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Algo interesante es que como les dice compañero de lucha, compañero de batalla literalmente. Se describe en todo el Nuevo Testamento al cristianismo como una batalla, como una lucha, como una pelea. Fíjate lo que Riley, un autor, un teólogo, te dice. Con un corazón corrupto, un enemigo asediado y un mundo tentándolo, el cristiano debe de pelear o perecer. Otra vez, con un corazón corrupto, un enemigo asediando y un mundo tentándolo, el cristiano debe pelear o perecer. John Owen. Si no has leído a John Owen, te lo recomiendo. Que ningún hombre piense en matar el pecado con pocos o suaves golpes. El que una vez ha golpeado una serpiente y no sigue su lucha hasta verla morir, puede arrepentirse de que alguna vez haya empezado la pelea. Tal es ese que decide tratar con el pecado y no lo persigue constantemente hasta la muerte. Después dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti. La vida cristiana es una batalla. Pablo le dice a Filemón, hermano, compatriota, comadre de pelea. ¿Estás peleando la vida batalla? ¿Estás peleando la vida cristiana? Podríamos abarcar muchísimo de eso, lo vamos a dejar para la semana que viene. Déjame terminar con esto. Hay ofensas que no son personales, y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que en la vida cristiana ninguna ofensa es personal, ninguna ofensa es privada. ¿Por qué te digo esto? Fíjate cómo es que Pablo le escribe no solamente a Filemón, versículo 2 y el versículo 3, a la hermana Apia, seguramente su esposa, Arquipo, su hijo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia. Fíjate, a la iglesia que se reúne en tu casa. Pablo considera que le tiene que escribir a su esposa, a su hijo y a toda la iglesia por una ofensa que Filemón está experimentando. No hay ofensa privada en la vida cristiana. La vergüenza de un cristiano es la vergüenza de toda la iglesia. El dolor de un cristiano es el dolor de toda la iglesia. La ofensa que un cristiano experimenta es la ofensa que toda la iglesia experimenta, y la iglesia puede ser tentada a guardar rencor, a guardar resentimiento. ¿Cómo es que Filemón está sufriendo esto? Desgraciado Onésimo, que se muera, y después van a llegar a enterarse que Onésimo llegó a Cristo. ¿Será un motivo de regocijo para la iglesia, para Filemón? ¿O será un motivo de ¿por qué tuviste que hacer esto, Jesús? Puede salvar a todos menos a Onésimo. Entonces, fíjate que Pablo le tiene que escribir a toda la iglesia, a la familia de Filemón. Si te imaginas, la misma ansiedad, la misma vergüenza, el mismo dolor lo está experimentando los hijos de Filemón, la esposa de Filemón. Y el versículo 3 termina, y ya con esto termino. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y Pablo sabe en la situación en la que está y termina su salutación, su saludo. Que Dios
nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia. Si quieres perdonar a alguien, necesitas gracia. Si quieres confesar con alguien tu ofensa, necesitas gracia. Que les conceda gracia y paz. Entonces Dios procura la paz en Cristo. Cristo procura la paz en la cruz. Nos dan gracia, nos dan paz. Tenemos paz con Dios. ¿Tienes paz con tu prójimo? Ahora vamos a abarcar todo esto en estas 3 semanas, pero ¿se te viene a la mente alguien que has ofendido o que te ha ofendido? ¿Vives en paz con esa persona? ¿Vives en paz en tu familia? Ya cuando cierras las puertas, cuando ya te quitas el cinturón, la camisa, no tienes que pretender nada con nadie. ¿Vives en paz dentro de tu casa? ¿O es simplemente problemas ignorados, olvidados? Pablo quiere ver frutos del Evangelio: amor, perdón, reconciliación. Enséñame, Dios mío, lo inmenso de tu amor. ¿Por qué del cielo has de venir? ¿Por qué en cruz morir? O hazme comprenderlo. Ayúdeme a ver lo que te costó, oh Santo Dios, pagar mi salvación. Son los crueles clavos que, sujetante a la cruz, es tu amor por mí, Señor, por mí, un pecador. Es el Evangelio de Cristo que nos reconcilia con Él, nos reconcilia con las demás personas. ¿Hasta cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7, literalmente sigue perdonando. ¿Por qué? Porque tiene los recursos. En la cruz de Cristo eres incondicionalmente, radicalmente perdonado, y si experimentaste ese amor, puedes dar ese amor y esa gracia a aquellos que piensas que no son dignos de tu perdón. Y recordamos el perdón de Dios en la cruz de Cristo en la cena del Señor. Cómo es que Cristo nos dio su cuerpo, cómo es que Cristo vertió su sangre para procurar precisamente la paz y el perdón con aquellas personas que lo habían ofendido. Entonces, si eres miembro de la iglesia, si has caminado con nosotros ahí con el proceso de membresía, si te hemos explicado qué es la cena del Señor, recuerda con nosotros lo que significa para aquellos nuevos. Jesús nos dejó la cena del Señor como un recordatorio de que Él murió por gracia, para gloria de Dios, para procurar nuestro perdón. Y es lo que recordamos cada vez que participamos de esto. Entonces, oramos. Señor, te doy gracias, Padre, por este día, por tu evangelio, por tu palabra. Señor, que toca heridas a veces olvidadas, llagas no cerradas. Gracias por tu gracia que no nos deja acostumbrarnos con nuestro pecado. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros. Muévenos a una transformación verdadera, a poder experimentar el amor que tú tienes por nosotros, Señor, a amar a los demás como tú nos has amado, Padre, a perdonarlos como tú nos has perdonado. Mi Dios, te ruego que en esta semana seas tan bueno con nosotros como para poder ser honestos con nosotros mismos, ver si estamos viviendo el evangelio que predicamos, si estamos viviendo en armonía y en paz con los demás. Señor, para algunos esta va a ser una semana interesante de afrontar problemas, heridas, malos entendidos y buscar esa paz que tú produces en nosotros. Señor, te rogamos por tu gracia y confesamos nuestra necesidad, Padre. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.